hablar un poco de por qué la naturaleza es interesante e importante para los arquitectos, para los diseñadores, incluso para los ingenieros. La segunda parte, hablar un poco, una introducción bastante general del diseño basado en la naturaleza, con alguna referencia histórica muy básica, como algunos hitos importantes. Luego, hablar un poco de algunas definiciones, qué es biónica, qué es biomorfismo, qué es biodiseño, cuáles son sus diferencias, etcétera. Y luego hablar como cómo este diseño basado en la naturaleza se potencia, potenciado con las tecnologías digitales. Por eso el título, Intersección creativa entre diseño, naturaleza y tecnología, específicamente tecnologías digitales. Y por último, voy a mostrar algunos proyectos. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué mirar, por qué basarse en la naturaleza para diseñar? Bueno, lo primero, el primer argumento es que por 3.800 millones de años, todos los organismos, todas las especies han tenido que pasar por distintas transformaciones, sobrevivir a cambios del entorno, distintos climas, ataques de depredadores, etcétera. Entonces, cada organismo tiene una historia que contar, que es muy importante, muy interesante para nosotros. La forma que podemos ver, la forma y los materiales que vemos en la naturaleza son aquellos que han podido sobrevivir justamente a todos estos cambios, todas estas transformaciones. Incluso nosotros mismos. Hay que decir que el ser humano también es parte de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, generalmente pensamos en las plantas, animales, nosotros también somos parte de la naturaleza y también podríamos ser objeto de estudio. Algo muy interesante de la naturaleza es que las formas son muy restringidas, los patrones. Realmente vemos una gran diversidad, pero esta diversidad se genera con un repertorio muy básico que en base a las transformaciones y combinaciones se genera una amplia variedad, un repertorio muy amplio. Pero esto es muy interesante porque también obedece a la economía, a la eficiencia de la naturaleza, hacer lo máximo con lo mínimo. Entonces en la naturaleza vemos distintos sistemas, distintos mecanismos, estructuras para cada caso, para cada función. Por ejemplo, tenemos los huevos, que es una estructura inteligente, un material muy específico para esa función que es muy resistente en un sentido, en otro sentido es mucho más fácil de romper. Por ejemplo, para el lagarto, el ave, etcétera. Entonces, la naturaleza tiene soluciones inteligentes, que no son automáticas. También estas soluciones se van generando por millones de años de transformación en base a prueba y error. No es que la naturaleza genere estas soluciones de forma perfecta desde un principio. Entonces, una gran cantidad de sistemas y mecanismos para cada caso. Voy a mencionar algunas de las estrategias de naturaleza más importantes. Luego profundizaré en algunas. Primero, el mínimo material. Por ejemplo, las conchas de los moluscos son ligeras, resistentes, esta con carbonato de calcio, entonces logra a través de un mínimo material y unas nervaduras una máxima resistencia. La optimización estructural. Acá podemos ver una imagen microscópica de huesos humanos. Entonces acá lo que podemos ver es que hay más material donde se necesita, menos material donde no se necesita tanto esfuerzo, y hay zonas vacías donde no necesitamos realmente material. Entonces es una distribución inteligente, algo que se hace actualmente con software de optimización topológica. La naturaleza lo ha estado haciendo por millones de años para generar estructuras ligeras y resistentes. Otra estrategia interesante es la multifuncionalidad. Bueno, el ser humano, por ejemplo, en arquitectura, usa generalmente un elemento como las columnas para la compresión, la piel para diferenciar, para cobijarse, la piel exterior, las fachadas, pero en cambio la naturaleza, las pieles, los exoesqueletos son multifuncionales. Protegen contra los cambios de temperatura exterior, contra los depredadores, regulan también procesos internos, temperatura y otros. También tienen unos sistemas de comunicación hacia el exterior. Entonces vemos que la multifuncionalidad es importante también obedeciendo a un principio de eficiencia, hacer lo máximo con lo mínimo. También la colaboración es muy importante en la naturaleza. Podemos ver que, por ejemplo, los peces, la ave, la abeja colaboran, trabajan en forma colectiva para lograr un objetivo. Y hay un concepto que se llama emergencia, que es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simple se organiza y no tiene una ley explícita. Digamos que hay unas leyes matemáticas que son predecibles, pero llega un momento
esta colaboración genera unos patrones que son impredecibles. Emerge un nuevo comportamiento. Esto se llama comportamiento emergente. Esto ocurre también en las neuronas, ocurre con las aves también. Y entonces esto nos muestra que la colaboración a este nivel y a distintos niveles es importante. Una bióloga, Lynn Margulis, demostró que las células eucariotas, que son células que están en todos los organismos vivos, realmente funcionan en base a la simbiosis, a la colaboración de células. Es una amalgama de células bacterianas. Entonces, con esto está diciendo que realmente en la vida y en la evolución es importante la colaboración. También ella dice que todos somos comunidades de microbios. Es decir, tenemos una colaboración tremenda de organismos en nuestro cuerpo. Cada planta, cada animal en la Tierra es producto de la simbiosis. La simbiosis, ya voy a explicar un poco más sobre qué es la simbiosis, pero sobre la colaboración, perdón. Entonces, nuestro cuerpo también es una muestra de la colaboración a nivel microscópico. Estamos llenos de microbios, bacterias, etcétera. Entonces, lo importante que dice Margulis es que la colaboración es la base de la evolución, que es un poco contrario al pensamiento de esto de la competencia del organismo, que sobrevive el más fuerte, también, pero la colaboración es más importante. Es interesante poder visualizar los distintos niveles, desde un individuo hasta la biosfera, que es el macrosistema, y cómo nosotros nos insertamos en este sistema, cómo hay una relación dinámica y equilibrada entre los distintos individuos. Entonces hay distintas escalas y distintas relaciones en nuestra biosfera. Me gusta mucho la definición de Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, biólogo y filósofo, murió hace un par de años, y da una definición interesante de biosfera, hablando de unas relaciones, un vínculo íntimo entre distintos organismos en este gran sistema que se llama biosfera. Dice que es un conjunto de seres vivos que ocupan un territorio con modos de vida diferentes, o sea, reconociendo la diferencia, pero entrelazados en tramas sistémicas de distintos ámbitos ecológicos que los ha hecho inseparables. Esto es importante, que dice que hay una relación, una dependencia entre todos. Y habla de coherencia y armoniosas sensoriales, coherencia y armonía sensoriales, operacionales y relacionales. Esto para cerrar como este primer capítulo de por qué la naturaleza es importante. Digamos que hay unas características técnicas específicas, pero también hay otras más conceptuales y sistémicas relacionadas con la naturaleza, que pueden servir para el diseño, la arquitectura, urbanismo, etc. Bueno, esta segunda parte yo quisiera hablar sobre qué es lo que es el diseño basado en la naturaleza. Desde Leonardo da Vinci hasta el diseño biodigital. Es bastante sintético, no análisis histórico profundo, pero sí elegí algunos personajes importantes y algunos hitos que nos pueden llevar a entender un poco qué es el diseño basado en la naturaleza. Bueno, empezando por Leonardo da Vinci, que ya es muy conocido, personaje importante en el Renacimiento, que fue el arquetipo del hombre universal. Bueno, antes de eso quisiera hablar un poco del Renacimiento, que el Renacimiento se basó mucho en la cultura greco-romana. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque la cultura greco-romana se basó mucho en la naturaleza a nivel artístico, filosófico, etcétera, y tiene algunos conceptos interesantes, que por ejemplo no había una diferenciación entre técnica y arte. Entonces, esto es muy importante porque todo esto se ve como una visión integral que adoptó Leonardo da Vinci, como este hombre universal, este gran genio universal, de este concepto que se llamaba tecné, que además tenía que ver con una destreza en los oficios, que eso se veía en Grecia, incluso en la Edad Media, pero acá tomó mucha fuerza como esta fusión entre arte y técnica y esta visión universal. Bueno, Leonardo da Vinci entonces tomó estos conceptos y basó todos sus estudios, todo su arte, toda su investigación en la naturaleza. No solo a nivel técnico, porque se habla mucho, se piensa mucho que que fue un inventor de artefactos mecánicos solamente, y fue mucho más que eso, tuvo una visión mucho más amplia, incluso una visión filosófica. Entonces decía que el ser humano podría imitar a la naturaleza, pero nunca llegar a ser lo que realmente hace la naturaleza, que dice, son invenciones bellas, sencillas y apropiadas. Que realmente esto es importante porque habla de simpleza y habla de belleza.
Entonces, la visión de Leonardo no es solamente una visión mecanicista, solamente mecánica, sino también habla de belleza. Entonces, ahí podemos relacionarlo con diseño y arquitectura. También quisiera decir que Leonardo da Vinci planteó un enfoque para la investigación, un enfoque empírico para la ciencia. Es decir, él lo que planteaba básicamente era una observación sistemática de la naturaleza, razonamiento lógico y una visión sistémica, con una profunda conciencia ecológica. Se dice que fue el primer pensador sistémico y de los primeros pensadores ecológicos también. Entonces, Leonardo da Vinci decía que todo está conectado con todo, que todo lo que hacemos tiene un impacto en el ecosistema. Quisiera volver un poco atrás. Este proyecto es interesante porque él habla es un proyecto de la ciudad del futuro, que en la Edad Media había muchos problemas con los residuos, con los desechos orgánicos, por ejemplo. De hecho, no existían los baños en esa época de la Edad Media. Entonces, él plantea un sistema relacionado con el cuerpo humano, usando el cuerpo humano como referente, algo que se ha perdido hoy en día, en realidad. Porque lo que él pensaba es que si el cuerpo humano es similar a una ciudad, porque ingresan elementos, hay desechos. Entonces, él plantea una ciudad con distintos niveles, donde en un nivel subterráneo estuvieran todos los residuos y la parte superior no hubieran residuos. Entonces, usa este referente del cuerpo humano para esta ciudad del futuro. Y bueno, él dice que todo se conecta con todo lo demás, como decía recién. Entonces, la visión de Leonardo da Vinci no es una visión mecanicista de la naturaleza o no solo belleza, sino una visión mucho más integral, más sistémica. Bueno, Darcy Thompson, de la época de 1800, siglo XIX, fue un biólogo. Se habla que fue el primer biomatemático, biólogo matemático. Y es muy interesante porque dice que la forma de la naturaleza es un diagrama de fuerzas. Entonces, él estudia en este famoso libro sobre el crecimiento de la forma, cómo se forman los cuerpos, específicamente de plantas y animales, con las fuerzas físicas de la naturaleza. Esto es muy interesante. Muy empírico también esta investigación. Gaudí, que por supuesto todos conocen, pero sí, obviamente hay que mencionar, y fue el principal exponente del modernismo catalán, se basó en la naturaleza. Y se basó en distintos niveles, nivel estético, nivel simbólico, mm, pero sobre todo quisiera destacar el uso de las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, la Sagrada Familia trabajó con las catenarias, trabajó específicamente con la fuerza de gravedad. Entonces, usó la naturaleza en distintos niveles, en todos sus proyectos y también con un sentido, incluso un sentido religioso, porque él conectaba la naturaleza con Dios. Algo interesante también con Gaudí es que trabajó con muchos artesanos. Él mismo también era artesano, entonces tenía una gran valoración por los detalles. Así que realmente fue una persona que destacó mucho el trabajo de naturaleza, con lo que hoy se llama Form Finding, que es este asunto de las fuerzas naturales, que en este momento tenemos distintos plugins, en Grasshopper, como Kangaroo y otros. Otra persona muy importante en la historia es de Estados Unidos, Richard Buckminster, que fue realmente un inventor. Él no tiene una profesión, estudió en Harvard, pero fue despedido 2 veces expulsado de Harvard. Y tuvo una epifanía. Él un día pensó, esta epifanía, le llegó esta imagen de hacer un mundo ideal, de un mundo que funcione 100% para todo el mundo, con bienestar, sin dañar la ecología. Y de la mano de la tecnología basada en naturaleza. Él fue el creador de la estructura geodésica, que es una estructura con una morfología esférica, construida en base a triángulos. Y también creó este concepto de dimaxión, que es una integración entre dinámico, máximo y tensión. Entonces él estudiaba mucho la forma de la naturaleza, buscando estructuras eficientes. También construyó la casa que se llamaba Dimaxión, mismo nombre, con estos conceptos de ligereza y eficiencia estructural. Otro arquitecto importante e ingeniero fue Frei Otto. La historia es muy interesante de Frei Otto porque él fue ingeniero militar. Entonces él estuvo trabajando en la guerra con instalación de carpas, desarrollando carpas. Entonces este aprendizaje empírico le sirvió mucho para los proyectos futuros. Y además se juntó con el tema de que después de la posguerra era imprescindible construir viviendas eficientes, económicas, y también estructuras que se puedan montar y desmontar fácilmente. Bueno, estudió superficies mínimas,
telas de araña, burbujas de jabón, cráneos de pájaro, etcétera. Estoy mencionando así muy rápidamente algunos referentes. Ahora voy a empezar a definir algunos conceptos, algunos temas importantes, algunas definiciones sobre todo, biomorfismo, biónica. Creo que no hay tanta claridad sobre estas diferencias y creo que es importante establecer cuáles son los enfoques de cada uno. Entonces el biomorfismo, que parece extraño, se origina en el surrealismo, donde podemos ver algunos representantes como Salvador Dalí, Joan Miró, que para mí no son tan claros, y no veo tanto el biomorfismo solo de una forma poco orgánica, pero sí creo que se ve más evidente en Roberto Mata, también es Tanguy, que realmente ahí sí se ve una forma muy orgánica, muy continuas. Pero ¿qué es realmente el biomorfismo? Se define como el diseño basado en la forma de la naturaleza, pero sin considerar la función del referente. Es decir, no nos importa si ese referente es un contenedor, es una estructura, es una piel, etcétera. Lo importante acá es la morfología. Entonces está muy enfocado a lo estético comunicativo, sin considerar el funcionamiento del referente. Y se caracteriza por unas formas curvas, continuas, formas que se han llamado fluidas, que además actualmente se han utilizado mucho. Algunos referentes, por ejemplo, en diseño, Luigi Golani, que fue un diseñador alemán, aunque tiene nombre y apellido italiano, y empezó a generar todas estas formas muy continuas, muy fluidas, y revolucionó todo el mercado automotriz japonés. En los años 70 hasta el 80, los carros, autos japoneses eran muy planos, muy cuadrados, y luego empezaron a ser muy orgánicos. No sé si alguno de ustedes recuerda, pero hubo un cambio radical y tiene influencia de Luigi Colani. Por ejemplo, vemos una silla que tiene estas formas continuas, muy curvas, y realmente no tienen que ver con una función de un referente natural, sino tienen que ver con un lenguaje, un asunto estético. Luego vemos, por ejemplo, esta bicicleta de los años 40, Space Lander, que también es muy orgánica, formas muy continuas, Aero Arnew, y otros referentes más del siglo XX, siglo XXI, Philip Stark, Karim Rashid, Mark Newson, etcétera, que usan esto también, por supuesto, que también se ha reflejado en la arquitectura, y son formas continuas, curvas, fluidas, que no obedecen a un referente funcional. Bueno, otro término, la biónica, que aquí ya estamos hablando de diseño basado en la naturaleza con un enfoque más científico. Entonces, ¿esto cuándo nace? Nace en 1960 en un simposio que se llama Living Prototypes o prototipos vivos, en el cual se declaró, se hizo una declaración de principio, fue como un evento fundacional de la biónica, donde se habla, se define que la biónica es una disciplina científica que mira la naturaleza para resolver problemas de la técnica. Ojo con esto porque acá tiene un enfoque bastante funcional. Entonces, ¿quién organizó este evento? Fue Jack Steele, que fue un doctor e ingeniero militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y le daba este enfoque técnico. Él estaba más interesado en el sistema nervioso. De hecho, es muy particular ese evento porque había más médicos, ingenieros, y estaban enfocados en problemas totalmente técnicos. Bueno, la palabra biónica se compone de bios y el sufijo ico, bio significa vida, entonces tiene que ver con disciplina relacionada con la vida. Ahí podemos ver algunos bocetos algunos elementos, contenidos de esa conferencia. De hecho, uno de los participantes, Apellido Quieto, dice que el verdadero significado de la biónica es entender las funciones, características y fenómenos de la naturaleza para transferir todo este conocimiento, este know-how, a nuevos dispositivos y máquinas. Y resultado de la confluencia de diversas disciplinas. O sea, ya está declarando que esto es multidisciplinario. Pero quiero destacar que acá hay un enfoque hacia la función, no hay una visión sobre el ecosistema, tampoco sobre la sostenibilidad, sino está enfocado 100% a la funcionalidad. Bueno, la biónica de un principio fue considerada una ciencia por su carácter interdisciplinario, por usar un método científico y buscando analizar resultados y evidencias objetivas. Bueno, ahora pasamos a otro concepto que es la biomimética, que es la traducción de biomimicry, planteado por Janine Benyus. Janine Benyus fue una bióloga que planteó este nuevo concepto que ya tiene una visión hacia la sostenibilidad para resolver problemas del ser humano, mirando naturaleza, pero con un enfoque sostenible.
Entonces ya es diferente a la biónica porque tiene una visión distinta. Otra cosa es que ya habla de diseño, ya no es problemas técnicos de ingeniería, sino habla de que conecta la biología, el diseño y la tecnología, dice, para atraer sabiduría de la naturaleza y crear condiciones que favorezcan la vida. Entonces ya también vemos como otro tono en las propuestas que tiene que ver con la vida, con también una relación equilibrada entre distintos organismos, ya no solamente un problema técnico. Incluso esta frase que es la que más me gusta, que dice que la biomimética en su fase más transformadora, porque ella plantea distintas fases y distintos niveles que ya más adelante voy a profundizar, que la biomimética en su fase más transformadora nos conecta con procesos naturales para alinearlos e integrarnos a ellos. Lo que está diciendo es que los procesos del ser humano, que se han denominado artificiales porque se han ido separando de los procesos de la naturaleza, de hecho por algo llamamos el mundo artificial, totalmente desconectado, nos alejamos de la naturaleza de alguna manera. Ella lo que dice es que a nivel avanzado deberíamos estar todos conectados, como siempre debió ser, como ocurre con todos los organismos, excepto el ser humano. Acá podemos ver también la visión sistémica y lo que decía Leonardo da Vinci, que todo se conecta con todo. Otro concepto, el biodiseño y la bioarquitectura, que en su origen y su esencia es una colaboración entre elementos artificiales y elementos vivos, es decir, una suerte de colaboración. Por ejemplo, acá tenemos a Ecology Studio, que tiene unos elementos basados en naturaleza, construido con impresión 3D, y elementos vivos, elementos orgánicos, específicamente músculos. Acá vemos cómo se inyectan estos elementos dentro de esta estructura y después van creciendo. Entonces tenemos acá una integración natural artificial. Otro ejemplo interesante es este ejemplo de Neri Oxman, de esta estructura que construyó con el gusano de la seda. Entonces también generó unas condiciones para que este gusano construyera esta tela y lo sistematizó y construyó esta estructura. Es un caso muy interesante, porque no solamente hay varios elementos ahí, hay elementos computacionales, organismos vivos y un resultado específico generado por este organismo que después se transforma en mariposa. Bueno, el concepto de arquitectura y diseño biodigital, definido por Alberto Esteves, que es una fusión entre el mundo biológico y lo digital. Genética y cibernética, inteligencia natural, inteligencia artificial, bioaprendizaje, aprendizaje automático, biofabricación y fabricación digital. Básicamente una integración entre las tecnologías digitales y lo biológico, pero sobre todo algo que me parece muy importante, que es el bioaprendizaje. Ya no es solamente imitar en forma automática o mecánica, repetir lo que hace la naturaleza, sino aprender cómo la naturaleza genera distintas estrategias para generar un sistema equilibrado. Y también hay detrás una visión de lo sostenible. Digamos que lo biodigital es como la biomimética, el biomimicry, pero enfocado a tecnologías digitales. Acá podemos ver el esquema del máster en arquitectura biodigital, donde podemos ver esta intersección entre lo digital, entre lo biológico, y abajo algunos otros elementos importantes, elementos teóricos como la teoría de la complejidad, la sostenibilidad, el carácter emergente de la vida, y algunos elementos locales de Barcelona, como Gaudí, Salvador Dalí, y por supuesto la ciudad de Barcelona. Entonces Alberto Esteva aquí dice que son arquitecturas genéticas, nuevas tecnologías biodigitales, que han generado unas condiciones para una nueva arquitectura, una nueva vanguardia. Se define como una vanguardia arquitectónica donde la ciencia ha superado la ficción. Bueno, luego otro concepto importante es la biofilia, que es bastante diferente a todos los anteriores, ya que involucra otros conceptos, tiene que ver con una relación con la naturaleza. Básicamente, la biofilia es la inclinación natural que tenemos para relacionarnos con la naturaleza, valga la redundancia, que es fundamental para la salud física, mental, bienestar de las personas. Básicamente todos nos damos cuenta que si vamos a un espacio natural, a un entorno natural, vacaciones, siempre pensamos en vacaciones ir a la playa, ir a la montaña, y eso nos relaja. Eso ha tenido un argumento científico. Se ha estudiado y entonces la biofilia tiene varias categorías
de relación con naturaleza. Una que es directa, que es tener interacción con elementos naturales o con entornos naturales o espacios, o la otra con elementos basados en la naturaleza, que pueden o no tener elementos vivos, por ejemplo. Este proyecto es muy interesante, el proyecto Oasis, es un proyecto de título de diseño industrial de la Universidad de Chile, que hay una colaboración entre distintos organismos, individuos. Primero hay un pequeño huerto en el interior, que por supuesto hay que hidratar, hay que echar agua. Tenemos una piel, que es de un material cerámico semipermeable, y afuera tenemos unos musgos, otros organismos diferentes. Entonces, es muy interesante porque la persona que tiene este sistema tiene que regar este huerto. Como esta pared es semipermeable, se traspasa la humedad y permite que viva este musgo. Ahora, ¿qué pasa si falta agua? Este musgo que es verde cambia progresivamente color a café y entonces las personas se dan cuenta que falta agua, entonces tiene que ir a echar agua. Entonces es como una relación simbiótica entre estos tres organismos, el musgo, la planta y las personas. También esto es biofílico porque también al tener una planta, está planteada para departamentos pequeños, zonas urbanas, genera un bienestar en las personas. Por último, esta definición de las disciplinas bioinformadas. Bueno, un grupo de investigadores dijo, bueno, hay muchas definiciones biónica, biomimética, biodiseño. Entonces definieron que todas las disciplinas bioinformadas, como un gran paraguas, son aquellas que usan la naturaleza como referente para resolver problemas del ser humano, para generar innovación, sean o no sostenibles. Ya vimos que hay planteamientos que son sostenibles, otros no. La biónica, por ejemplo, no habla de sostenibilidad. La biomimética sí, el biodiseño también. Estuve trabajando en un esquema para poder entender un poco o sintetizar y entender un poco estos distintos conceptos, partiendo del lado izquierdo de la biónica, que fue la primera aproximación que está enfocada a la forma, función, estructura. Luego viene la biomimética, el diseño biodigital, que ya tiene una visión más amplia, más sistémica. Y luego la biofilia, que se integra con conceptos como el diseño positivo, el diseño para el bienestar. Esto no lo mencioné. A ver, surgió el concepto de diseño emocional, que era como tener una emociones positivas, pero en forma instantánea, de interacción directa con los objetos. Esto ya evolucionó al diseño positivo, o el diseño para el bienestar, diseño positivo de la Universidad de Delft, que en realidad el objetivo que tiene es tener emociones más duraderas, enfocado al bienestar, a la felicidad, etcétera. Y eso se conecta con la biofilia, porque eso es lo que propone la biofilia, un bienestar general y más extenso. Y toda esta evolución, que me parece que es muy interesante, que parte como de elementos muy técnicos a elementos más sistémicos, más globales, está enfocado finalmente el bienestar de toda la especie en este ecosistema. Y podemos ir viendo cómo esto fue evolucionando. Bueno, esto es un esquema que hay que seguir trabajando y evolucionando, pero es como una pequeña visión. Le puse visión expandida, una manera de visualizar un poco esto. Es un proyecto en desarrollo, de hecho. Ahora quisiera mencionar algunos enfoques, teorías, conceptos, metodologías. Recién conversaba con Hugo y le decía que realmente no hay mucha metodología clara, no es fácil, no hay un libro que tenga todas las metodologías, todos los enfoques de la biomimética o de la biónica. Entonces, aquí traté de hacer un resumen. Bueno, lo primero es que esto tiene un enfoque bastante práctico. Tenemos un problema del ser humano, buscamos una solución, un referente de la naturaleza y tiene un enfoque bastante práctico hacia la investigación aplicada. Pero hay una teoría importante que hay que considerar. Bueno, que están presentes la teoría de la evolución, la teoría general de sistemas, la teoría de la complejidad, comportamiento emergente, simbiosis, sinergismo, un montón. Bueno, no todo está al mismo nivel, la verdad, este esquema también hay que seguirlo trabajando, pero hay conceptos y teoría. Por ejemplo, la teoría general del sistema me parece muy importante. La teoría de Gaia, G-A-I-A, ahí al lado derecho, superior, surgió posterior. Leonardo da Vinci tiene que ver con esto de que todo está conectado con todo y se plantea que el planeta es un gran organismo donde conviven distintos organismos en una sinergia simbiótica. La cibernética es parte de la teoría de sistemas y tiene que ver mucho con la naturaleza porque son sistemas circulares que
se van alimentando de la información del entorno, que tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, una planta, un organismo, es un elemento cibernético porque lo que va haciendo es generando transformaciones al insertar información del entorno, como la iluminación, cambio de temperatura, etcétera. Bueno, la sostenibilidad, por supuesto, tiene que ver con la teoría de sistemas, la teoría de la complejidad, todo esto está muy relacionado además. Comportamiento emergente que ya mencioné. Y bueno, la simbiosis me parece importante porque es como la colaboración entre distintos individuos. El mutualismo, que es cuando tenemos dos individuos que colaboran y ambos se benefician. Por ejemplo, el caso de las abejas y las flores. Por ejemplo, las abejas benefician a las plantas porque polinizan y las abejas salen también beneficiadas porque pueden alimentarse del néctar. Luego viene el comensalismo, que es el caso, que es, digamos, un solo organismo el que se beneficia, pero no causa un daño en el otro. Por ejemplo, los nidos de pájaros en los árboles generan un beneficio para ellos y digamos, su descendencia, generan este nido en el árbol, pero no generan un daño en el árbol. Entonces, el beneficiado serían los pájaros con su nido, pero no generan un daño en el árbol. Ahora, el parasitismo es diferente, porque hay uno que solamente un organismo es beneficiado de los dos, pero genera un daño. El caso de los piojos en los seres humanos, porque los piojos pueden transmitir enfermedades, generan irritación, se alimentan de nosotros y nos dañan, pero no tenemos un beneficio con esto. Pero entonces solamente hay un beneficiado. Luego está el sinergismo, que tiene ahí como dos definiciones. Una que es una relación simbiótica entre poblaciones, que a nivel estructural es que la suma de todas las partes eh, es mucho, o sea, la suma de todos es más que la suma de las partes. Realmente es una integración que genera unos resultados superiores que la suma de las partes. Eso es el sinergismo. Entonces yo creo que estas teorías para considerarlas son bastante importantes. Algunos enfoques. Esto es lo primero que me parece importante cuando hacemos un proyecto de biónica, biomimética, es el enfoque por analogía y por inducción. Por analogía quiere decir que es más utilizado, que tenemos un problema, por ejemplo, el ser humano. Entonces necesitamos desarrollar, por ejemplo, un contenedor y miramos la naturaleza, cómo la naturaleza genera contenedores. Entonces buscamos cómo la naturaleza resuelve este problema y lo llevamos al mundo artificial. En cambio, por inducción es totalmente diferente, porque lo que hacemos es estudiar un organismo, un sistema, un fenómeno natural que tiene unas características específicas. Por ejemplo, vemos que el huevo, supongamos, una estructura inteligente, muy ligera y resistente. Podemos estudiar su forma, sus materiales, y luego vemos posibles aplicaciones en el mundo del ser humano. Entonces, estos dos enfoques, para mí, es el primer paso de un proyecto de biomimética. Luego, alguna estrategia de proyecto, esto planteado por Alberto Estés. El primero denominó morfogenética, que se basa en procesos endógenos, internos, por ejemplo, elementos genéticos. De hecho, la estrategia genética es exclusivamente como un proceso genético, pero hay otros también. Hay otros procesos de las células, por ejemplo, en el cual estamos estudiando cómo hay procesos internos que modelan un poco, modelan la forma, la estructura. La morfodinámica, que es totalmente lo opuesto, se basa en fenómenos externos, como por ejemplo lo que vemos en el form finding, como sistemas dinámicos que se van generando y modelando resultados del estrés u otros factores externos. La biomimética, que ya la mencioné, que es la imitación de sistemas naturales, utilizando la forma y la función del referente, y con una visión sistémica, por supuesto, y sostenible. La estrategia biomórfica, también lo mencioné recién, tiene que ver con usar la forma biológica, pero sin tener en consideración la funcionalidad del referente, es decir, una consideración más o un referente más de forma, más estético, comunicativo. La paramétrica se centra en el uso de software paramétrico asociativo, software o algoritmos generativos, basado todo esto en algoritmos y utilizando referentes naturales. Entonces, estas son algunas estrategias que se plantean. A nivel de referente, muy interesante esto de Peder Censari. A mí me sirvió mucho como para poder enfocar proyectos. Entonces, tenemos proyectos a nivel de organismo,
Si yo observo un animal, una estructura, un sistema específico, el comportamiento, que puede ser comportamiento colectivo, por ejemplo, de los peces, de las aves, y el ecosistema, que ya es una visión más sistémica, más global. Esto sirve para distintos proyectos de... Entonces, por ejemplo, un proyecto de urbanismo estaría más situado en esta visión de referentes por ecosistemas, por ejemplo. Benius, la bióloga norteamericana, plantea estos niveles de biomimética, que es parecido al anterior, pero no es lo mismo. Ella plantea unos niveles que son, nosotros nos podemos basar en la forma, en procesos biológicos o en sistemas, que son estrategias de ecosistema también. Se parece un poco, pero no es lo mismo en realidad. Entonces, básicamente, forma, proceso y un nivel sistémico, un nivel superior, más amplio en realidad, no superior. Bueno, en resumen, para cerrar esta parte, podemos decir que nos podemos basar en elementos físicos evidentes y otros elementos que son intangibles. O sea, los físicos son formas, colores, materiales, texturas, estructuras que tienen que ver con comportamiento también, o eficiencia estructural, sistemas mecánicos, y otros que no son tan tangibles como la estrategia, los comportamientos, esta organización sistémica, esto que todo está conectado con todo en equilibrio y no hay un daño o un privilegio a una especie por sobre la otra. Entonces, todo esto nos puede servir para proyectar. Bueno, ahora quisiera hablar un poco de las tecnologías disruptivas, tecnologías digitales. Es decir, cómo este diseño basado en naturaleza, la biónica, biomimética, se potencia con estas tecnologías. Y justamente esta conferencia es para esta maestría en diseño paramétrico, es un punto importante. Bueno, Neri Oxman del MIT, que ya es muy conocida, dice que hay un interés creciente cada vez mayor en un ámbito que combina la biología, las matemáticas, la geometría y las tecnologías digitales. Y que este nuevo ámbito está cambiando la praxis del diseño con un enfoque transdisciplinario. Realmente, Neil Oxman también dice que no solamente estas no son solamente herramientas técnicas, sino también está cambiando la metodología, la forma de diseñar. Ya vamos a profundizar un poco en eso. Eh, También estamos viendo la cuarta revolución industrial que plantea Schwab, con un rol protagónico de las tecnologías digitales. Y también habla Schwab de esta combinación entre lo biológico y lo digital. Y hay nuevos paradigmas para el diseño, la fabricación y la producción. Una fusión entre distintas tecnologías, una visión multidisciplinaria. Y me llama la atención que él habla de esto de lo digital y lo biológico. De alguna manera hay una aproximación ahí a lo biodigital. Entonces esta cuarta revolución involucra lo biodigital. Y Schwab identifica algunas tecnologías que él denominó disruptivas, por ejemplo, la robótica colaborativa, la fabricación digital, específicamente destaca la fabricación aditiva, los materiales responsivos, que son materiales, nanomateriales que realmente reaccionan a distintos estímulos, como temperatura, humedad, etcétera. La inteligencia artificial, que ya vemos que ha crecido de una manera increíble, el Big Data. Y faltó acá la computación cuántica, que también va a cambiar pronto todo lo que hacemos hoy en día. Bueno, el diseño computacional, todo este el diseño paramétrico, generativo, y los nuevos materiales están abriendo nuevas posibilidades para el diseño basado en la naturaleza. Se pueden hacer cosas que antes no eran posibles. El diseño paramétrico realmente propone nuevos entornos, herramientas y modos de trabajo, no solamente por un tema geométrico, un tema de eficiencia, sino también está cambiando los paradigmas metodológicos. Ya estamos diseñando de una manera diferente, estamos creando un sistema que es dinámico, adaptativo. Entonces, con el diseño paramétrico ya no tenemos un diseño fijo, que a mí me tocó diseñar con los primeros software, AutoCAD, etcétera, que uno hacía una modelación y eso, si queríamos hacer un nuevo modelo, había que cambiarlo. En cambio, hoy en día podemos tener entidades dinámicas, infinitas y flexibles, con resultados que además se pueden anticipar y optimizar. A diferencia de los métodos computacionales clásicos, lo que estamos creando es un conjunto de principios, un sistema, y podemos predecir cosas que van a pasar luego. Y podemos generar una familia de objetos posibles, con unos límites y parámetros dinámicos. Esto realmente es una revolución en el diseño. Está cambiando la metodología de trabajo. Y la fabricación digital, sobre todo la fabricación digital aditiva,
permite cosas que no se podían lograr antes, un alto nivel de precisión, personalización. Por ejemplo, las prótesis podemos hacer un escaneo 3D y hacer una prótesis ajustada a la persona. El desarrollo, la fabricación de geometrías complejas que eran totalmente imposibles con otras tecnologías, una amplia variedad de materiales y cosas increíbles que antes no se podían hacer, como fabricar un producto con distintos materiales y ensamblado, por ejemplo. Algunos ejemplos de esta combinación de tecnología y biomimética, estos robots de la empresa Festo, este proyecto de Jory Landman, bueno, tiene varios proyectos basados en la naturaleza, esta serie que se llama Bone, basado en estructuras de huesos, estructuras microscópicas. Eh, Esta empresa que se llama Emerging Objects ha desarrollado distintos proyectos con distintos materiales, con fabricación aditiva y basada en la naturaleza. También un poco de biodiseño, biomateriales. Bueno, el biodiseño, quería aclarar algo. En un principio se planteaba con elementos vivos, pero también se está ampliando hoy en día a elementos con biopolímeros, por ejemplo. Bueno, esta empresa que se llama Growth Object, que es muy interesante, ha desarrollado distintos productos basados en la naturaleza. Me llamó la atención esta línea de joyería que está basada en ramas de árboles, pero además tiene un musgo que crece ahí en esa joya. Entonces también esto sería biodiseño, colaboración natural artificial. Este auto que es muy famoso de Mercedes-Benz y Chrysler, que se basó en el pez cofre, ya que este pez tiene una estructura muy ligera, resistente y eficiente. Se fabricaron algunos prototipos y bueno, redujo un 20% el consumo de combustible. Entonces, el asunto es que este pez, como decía, es muy resistente, muy eficiente. Y bueno, el agua ha influido y el aire también ha influido. Entonces, por analogía, se hizo este proyecto, una estructura basada en principalmente en su esqueleto. Bueno, los pañales ya tan conocidos de Alemania, de Stuttgart. Este en particular me llamó la atención porque está basado en la araña de agua, que es una araña que crea una burbuja para poder sobrevivir en el agua. Algo interesante es que se hizo con robots y los filamentos, toda la orientación del filamento estuvo basado en los patrones que usa esta araña. Está hecho con fibra de carbono, fibra de vidrio. Este material que me parece interesante también, de esta tecnología que se llamó impresión 4D, que en realidad no es que exista una nueva dimensión, es simplemente un material que reacciona con la humedad. Entonces, se imprime un elemento y luego reacciona. Esta es la impresión 4D. Elementos que reaccionan. En este caso, reacciona a la humedad, tal como podemos ver el referente en la naturaleza. Desarrollado por Akin Meñes, de Stuttgart. Este proyecto también es muy interesante de Marcos Cruz, y aprovecho de hacer publicidad que va a ser keynote speaker en SIGRAE, en Barcelona. Bueno, desarrolló estos muros que están impresos de concreto y tienen elementos naturales que crecen en él. Entonces también un sistema de biodiseño. Estructura basada en naturaleza con fabricación aditiva. Este proyecto muy interesante que se llama Agua Hoja, que también está basado en patrones naturales e impresión de biopolímeros. Esta empresa que se llama Arquitectura Aumentada, Augmented Architectures, muy interesante, trabajan con biomateriales, con bioimpresiones, también con elementos vivos, con hongos, patrones naturales, y también tiene una línea de trabajo muy fuerte que es de elementos interactivos, con elementos que... Esto también es interesante respecto a lo que hablaba recién, que se pueden crear elementos artificiales que reaccionen, que cambien, relacionado esto con la cibernética, cómo un elemento puede reaccionar con el entorno. Ya existen fachadas que reaccionan con la temperatura, con el viento, etcétera. He desarrollado este tipo de proyectos, ya sea a nivel arquitectónico, en distintas escalas también, objetos, vestuario, por eso se llama arquitectura aumentada, que realmente abarcan distintos niveles de objetos, de productos. Estos arrecifes de corales que es muy interesante porque está hecho con materiales naturales, con impresión 3D, y está tratando de ayudar a resolver este problema de la extinción de arrecifes por el calentamiento del agua. Ya sabemos que hay un problema grave con el calentamiento global y este sistema permite ir resolviéndolo con distintas propuestas, patrones, un trabajo muy interesante. Y vemos que aporta a la sostenibilidad, que son elementos basados en la naturaleza, que están insertos en la naturaleza,
y están resolviendo un problema importante. Aquí tenemos otros patrones desarrollados por Riff Design Lab. Bueno, el último ejemplo es de Alberto Estés, que es muy interesante, Genetic Barcelona Project, que son árboles bioluminiscentes, que básicamente son árboles que no se iluminaban, pero fueron intervenidos genéticamente para que puedan iluminar. Esto podría resolver a futuro el gasto energético. Imagínense árboles que realmente funcionen de forma autónoma y no haya que usar electricidad. Esto se hicieron algunos prototipos y funcionó. Bueno, y esta última parte, quisiera mostrar algunos proyectos que he desarrollado en Medellín, mostrando como los procesos, la etapa. Lo primero, mi propuesta de investigación, mi enfoque, tiene que ver con una intersección entre diseño computacional, fabricación aditiva, fabricación digital en realidad, pero con énfasis en manufactura aditiva, diseño de productos y naturaleza. Entonces, este primer proyecto se llama Texturas Bioinspiradas. Voy a poner un video a ver si funciona. Bueno, entonces, el objetivo de este proyecto fue extraer texturas de especies vegetales de la zona de Medellín, aquí en Colombia, para poder ser aplicada en diseño de productos, incluso en arquitectura, a través de esta integración de diseño paramétrico y fabricación digital. Acá hay una síntesis de todo el proceso, acá voy a ir mostrando. Lo primero fue identificar algunas oportunidades y problemas que se pueden resolver con las texturas. Por supuesto, la identidad visual, la función indicativa, las texturas en combinación con ciertos materiales se pueden modificar o mejorar las propiedades mecánicas, la persuasión o disuasión a un producto o elemento, la apticidad es la interacción activa del ser humano con los objetos, la superficie, los elementos. Entonces, no solamente un aspecto estético o decorativo, porque se piensa mucho que las texturas son solo eso, pero son mucho más. Bueno, entonces, primera etapa, aquí estuve con un semillero de investigación, acá participaron como 18 personas, pero el semillero fueron 12 personas, 12 estudiantes que primero sacaron fotos, participaron en todo el proceso y terminaron el proyecto de título. Entonces, acá está el proceso fotográfico, que fue una parte muy bonita, muy interesante acá, la riqueza que hay en Colombia. Y luego, algo muy interesante, se hizo una organización, una clasificación morfológica de todas estas texturas. Y también una selección, porque no todas eran factibles de construir con fabricación digital. Entonces, queremos ver una parte de la clasificación. Y luego se llegó a esta síntesis, en la cual se resumió cuáles son los tipos de patrón y de morfología. Esto fue muy interesante. Acá podemos ver el proceso de síntesis, que primero no usamos escáner, lo que hicimos fue sacar fotos, luego fuimos dibujando y extrayendo los patrones, los módulos y generando estas texturas. Entonces aquí podemos ver todo el proceso de distintas especies. También abordamos el proceso de transformación, cómo se transforman estas texturas, porque nosotros observando y analizando estas texturas, vemos que las texturas no eran homogéneas. Por supuesto, los módulos no son todos del mismo tamaño, van cambiando. Entonces, desarrollamos un modelo también de transformación con un nivel básico y un nivel complejo.
Entonces, el básico tenía distancia, dislocación, rotación, etcétera, y las transformaciones complejas tenía otro tipo de crecimiento y además superficies que se transformaban, además. Se transformaba el módulo y la superficie. También utilizamos la proporción áurea y otros elementos relacionados con la naturaleza, con las matemáticas, que están vinculados. Aquí podemos ver una de las primeras exploraciones, una transformación compleja, y luego hicimos las muestras. Las muestras fue muy importante porque pusimos a prueba todo. Este era un objetivo del proyecto también, entender hasta qué nivel podríamos llegar a reproducir estas texturas de la naturaleza. ¿Qué nivel de definición, tamaño? Estos con FDM, por ejemplo, de 10 por 10 centímetros. Esta es una textura con transformación compleja. Esta fue hecha con resina. Estas son muestras mucho más pequeñas de 5 por 5 centímetros. Ahí vemos filamentos de unas piezas de 1 milímetro. Vimos que se puede imprimir con resina, con menos de 1 milímetro, con alta definición. Estas muestras sirven para entender cómo materializar y empezar a pensar aplicaciones. Esto es resina y muestra de 20 por 20 centímetros, mecanizado por CNC, madera natural. Hicimos algunas piezas con concreto que tienen aplicaciones en arquitectura. Acá este proyecto de la biotextura, que aún está en desarrollo con Diana Urdinola, para hacer estas texturas con biopolímeros. Entonces, es interesante porque aquí ya se da el paso de la fabricación digital, de lo digital, a esto que se hizo en forma analógica, pero que ya tiene una visión ya más sostenible. También con limitaciones, pero está siendo muy interesante. Y proyectos de título de estudiantes te fueron en base para contenedores de suplemento alimenticio para adultos mayores. Entonces, aquí las texturas, lo importante era cómo lograr que las personas hicieran menos esfuerzo para abrir, porque los adultos mayores tienen menos fuerza, tienen menos visión, que no se resbalaran con facilidad y una manipulación en mejores condiciones. Entonces, bueno, es un suplemento que se mezcla agua con este suplemento alimenticio y que vamos a ver las pruebas. Otro proyecto interesante es una chaqueta para accidentes en moto. Acá en Medellín hay muchas motos, llenas de motos y muchos accidentes en moto. La ciudad que tiene más accidentes en moto, bueno, en ese momento era la que tenía el top 10 de accidentes en moto. Y se desarrolló este sistema que es modular, adaptable y personalizado para estos motociclistas. Bueno, este es un proyecto interesante porque es de biofilia, ya no es de biomimética, desarrollado con Patricio Raus, que tenía por objetivo desarrollar una línea de joyas y poder evaluar cuáles son las percepciones y emociones que despertaban en las personas. Entonces elegimos 3 patrones que fueran bastante simples y reconocibles por las personas. Se hizo la parametrización, algunas exploraciones. Entonces, en la misma superficie se pusieron distintos patrones. Vamos a ver este patrón de Panal, este patrón Voronoi, y bueno, todos patrones que existen en la naturaleza. Usamos impresión de resina. Esto fue interesante porque estas joyas tienen menos de 1 milímetro, tienen hasta 0,2 milímetros de espesor, muy delgada y funciona muy bien. Ninguna se ha roto hasta el momento, no se han quebrado. Bueno, se hicieron algunas pruebas de uso y además encuestas con personas de mujeres de distintos países y se usaron algunas herramientas para medir realmente qué emociones despertaban. Se usó Premo, que esto es una herramienta de Delft University, y se pudo apreciar que hay una tendencia hacia las emociones positivas, o sea, esperanza, orgullo, alegría, etcétera, deseo. Y también diferencial semántico. Diferencial semántico se tiene que evaluar conceptos opuestos, por ejemplo, tecnológico y natural. Una cosa muy interesante es que la mayoría se identificó que tenían una estética natural. Y algunos también tecnológicos futuristas, pero todos reconocieron de alguna manera, también se hicieron algunas encuestas semiestructuradas, se identificó que sí reconocían que eran elementos naturales. Otro proyecto de biofilia con otro semillero, el segundo semillero, que también llegaron al proyecto de título de diseño industrial acá en Medellín. Entonces, esto fue bastante complejo. Trabajamos con psicólogos, con distintos profesionales para resolver problemas muy concretos. Por ejemplo, este primer proyecto sobre fobia específica de niños. Fobia, por ejemplo, a la araña, ese tipo de fobia. Ellos crearon una estrategia que
va mucho más allá del diseño del objeto, tiene que ver también relación con las terapias. La idea es desarrollar unos productos que complementaran las terapias, no que fueran el único elemento que resolviera la problemática abordada, en este caso, la fobia. Acá se buscaron unos referentes, seleccionaron las ramificaciones y las telas de araña. Entonces la estrategia era como según las recomendaciones de los psicólogos, no ocultar, por ejemplo, el miedo. O sea, por ejemplo, si los niños típicamente tienen miedo a la araña, era como enfrentar este elemento, enfrentar de alguna manera este miedo y en forma colaborativa crear algo. Entonces, se desarrolló este sistema que en forma colaborativa con los padres se arma esta estructura y se va tejiendo este sistema y luego se desarma. Entonces, muy interesante, se creó este sistema estructural con este referente de ramificaciones y relacionado con estas telas de araña. También los psicólogos decían que la actividad física colaborativa era importante. Esto otro que es Jardín de Corales, se llama el nombre, muy interesante, que está enfocado en niños diagnosticados con trastorno de ansiedad por separación. Es básicamente un trauma por niños que quedan solos por alguna situación específica. Entonces se planteó un sistema de una experiencia y activar una experiencia de calma relacionado con el mar, con la arena, una experiencia sensorial, con los corales. Entonces el referente fueron corales y la idea es que se generaran estas esferas con texturas de corales, donde se fuera calcando, replicando esta textura en la arena y también una experiencia sensorial con las manos, con los pies. Esto en el hogar. Y interactuando con padres, abuelos o tutores. Proyecto muy bonito. Este es el otro proyecto muy específico que está enfocado a la recuperación de prevención de lesiones por sobreesfuerzo de las manos, como tendinitis, por ejemplo. Entonces ellos crean su estrategia, estos son los referentes naturales, también marinos, y era bastante complejo este proyecto. En realidad tenía como dos enfoques. Un enfoque era las terapias en el hogar, entonces un elemento que tenía que cumplir distintas funciones, complementarse con la terapia en la clínica, y en segundo lugar, se identificó que estos elementos no se usaban porque no eran muy atractivos y se guardaban. Entonces la idea es que también puede ser un elemento atractivo que sea visible en el hogar. Un poco de biofilia ahí también, en ese aspecto. Se hicieron distintas validaciones con usuarios en el hogar y también en un centro de recuperación para este tipo de problemas. Bueno, este otro proyecto, este ya es de biomimética, de unos asientos basados en patrones. También hay un segundo video acá. Bueno, entonces el proyecto tenía por objetivo. Era un objetivo bastante empírico, la verdad. Era cómo aplicar patrones de crecimiento de naturaleza a un objeto para mejorar su desempeño estructural. Entonces eligieron tres patrones: crecimiento diferencial, acá está, crecimiento diferencial, ramificaciones y el patrón Voronoi. Se hizo una síntesis morfológica, el objeto elegido fue un asiento, ya que era fácil la aplicación y se podría validar aspectos de desempeño estructural a nivel digital y físico. Se hicieron los algoritmos, algunos modelos de escala solamente para visualizar un poco, análisis de elementos finitos, que tuvimos que hacerlo por partes, fue bastante complejo hacerlo completo en el modelo, lo hicimos por secciones, por partes, y hicimos unas probetas. Estas probetas tenían por función hacer validaciones físicas reales acá en la universidad acá en Medellín,
para ver cuál es el patrón que tenía una mejor resistencia específica. Incluye no solamente resistencia del esfuerzo, sino también está relacionado con el peso. Hicimos los prototipos a escala 1 a 1, asociados con una empresa. Acá, bueno, se pueden ver las simulaciones de la impresión. Los amarillos son refuerzos. Más complejo fue el Voronoi. Y tuvimos que usar una impresora que no cabía completo, así que tuvimos que unirla posteriormente, en este caso. Funcionaron bastante bien hasta hoy en día. Ahí- Esto lo desarrollé con un exalumno, bueno, ahora ya es profesional. Y se hizo una segunda etapa con herramientas de una combinación de optimización topológica y análisis de elementos finitos, un poco de diseño generativo. Ese proyecto aún está en desarrollo, asociado con la empresa Polymaster. Aprovecho para mandar un saludo. Bueno, y este proyecto, que es un proyecto muy interesante, que trabajamos varias empresas, trabajamos UPB, que es donde trabajo, EAFIT, el ITM, Ruta N, que es un centro de innovación de acá de Medellín, y la empresa con concreto. Entonces la idea era diseñar componentes arquitectónicos a través de esta integración de impresión 3D de concreto y diseño computacional, enfocado al sector constructor nacional, con la idea de que a futuro esto se pueda implementar. Entonces nos asociamos con una empresa muy importante. La empresa con concreto tiene una impresora de concreto, pero además ellos son los principales productores de concreto acá en Colombia. Entonces el proceso fue mirar unos referentes, nos centramos en pilares y buscando un desempeño estructural a compresión. Primero miramos un tema, estudiamos las proporciones de los árboles, que hay distintos elementos ahí, la altura, el radio, la raíz, etcétera. Tomamos algunos modelos de Medellín, hicimos la abstracción, proceso de síntesis, alguna exploración y empezamos a hacer análisis de elementos finitos y ver cuál era la mejor opción. Bueno, la empresa con concreto tiene una impresora de 6 por 3 metros, por 3 metros de alto, con un sistema de extrusión. Lo más complejo acá es el material. Si es muy líquido, se cae, como ocurrió, y si no es muy líquido, tampoco funciona bien, entonces mucho prueba y error. Entonces logramos imprimir varios pilares de 2,20 m. Ahí se puede ver, ahí estoy yo, se puede ver la altura. Ahora, se decidió por tema estructural. Aquí trabajamos con varios ingenieros, fue totalmente multidisciplinario, ingenieros de la empresa como ingenieros también investigadores de las universidades que mencioné, y se llegó a la conclusión que una manera factible de poder implementar esto en el mercado futuro es hacer una piel, hacer una estructura de hierro y rellenar con coladas de concreto. Es decir, una combinación entre un poco lo convencional con estas nuevas tecnologías. También hicimos algunas pruebas con un brazo robótico, unos prototipos a escala. La idea es seguir trabajando en esta línea. Ahí está todo el equipo. Bueno, por último, les recomiendo varios de mis libros que ya sé que han visto el de textura, pero hay otro, hay uno que se llama Biomimética y Diseño. También hay algunos que se han publicado hace poco, Biomimetics, Biodesign and Bionics, de Springer, se publicó hace poco. Y el otro con el gran amigo Milton Arrua, que es de Brasil también, se publicó a fines del año pasado. Bueno, espero les haya gustado y les interese este tema. Muchas gracias.